¿Listo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Perdón, tuvimos por ahí un breve percance para iniciar esta sesión más de su programa favorito llamado Diálogos en el Mictlán. Como saben, pues hemos tenido por ahí algunas complicaciones para poder transmitir la semana pasada y antepasada, pero bueno, decidimos hoy retomar este programa y lo decidimos retomar con un tema que a título personal considero importante. Pareciera que es un tema como muy tratado porque todo el mundo actualmente por las redes sociales se considera experto en ciencias forenses y ya todos somos peritos y por ejemplo con el tema ahorita del caso Caña, del actor al que no sabemos si se mató en Izcali. Ya he visto por ahí muchas personas que sacan sus peritajes y tomando en cuenta los videos que vi en redes sociales, yo no sabía que las redes sociales fueran elemento de prueba, pero bueno, yo considero que el tema que vamos a abordar hoy es muy importante porque pareciera que dominamos, si no al 100%, sí en un grado alto, lo que son las ciencias forenses. Yo decidí el día de hoy hablar acerca de la medicina forense o de los médicos forenses y de los médicos legistas. Pero bueno, para eso primero tengo que presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy. El día de hoy tenemos la compañía de una co-conductora que el día de hoy es su primera vez con nosotros, que se llama Lorena. Lorena Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Agripada, yo debo reconocer y agradecer que vino pese a todas las tragedias que le pasaban esa semana. Le echaron ojos, se cayó, le dio gripa, se vacunó, la vacuna le hizo reacción, pero bueno. No, se me juntó, pero aquí estamos. Oye, ¿cómo te fue con la vacuna, Lori? ¿Cuál te pusieron para empezar? ¿Sputnik? Ya no puede entrar a Estados Unidos ya desde no, ¿verdad? ya no, está ya discriminada actualmente. Sí, ya, olvídalo. Caray, bueno. Pero tuviste complicaciones, tuviste reacciones adversas. La primera sí me dio reacción, pero esta segunda siento que me hizo todavía más reacción que la primera. Y sí me dio mucha temperatura, mucha gripa. Y pues aquí andamos todavía me la puse el jueves de la semana pasada y todavía tengo reacción. Oye, te caíste, también tengo que decir. Sí, me caí. Bueno, me desmayé Peor. ¿Qué pasó? Y fue el mismo día de la vacuna, justo, ¿ves? Que o sea, te iba vacunaste y te hicieron reacción y te caíste. Ajá, es que tengo un problemita en la columna y entonces ahí tenía como mucho dolor y pues con la vacuna me desmayé, sí. Mal, qué mal. Bueno, pero sí. Te agradezco mucho que hayas estado aquí el día de hoy colaborando con tu participación. Sí, y tenemos como invitado al maestro, para mí, aparte de ser un excelente médico forense, un excelente médico, un excelente profesionista, lo considero mi amigo, es el doctor Juan Carlos Ramírez Pérez, quien es médico forense en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México y bueno, tengo el honor de trabajar con él en guardias nocturnas de lunes y jueves. Entonces yo comentaba con el doctor, de hecho hasta me corrigió ahí de manera muy contundente, porque yo le decía que yo tenía un concepto una percepción de lo que era la medicina, de lo que hacía un médico forense y un médico legista. Y me dijo, en otras palabras, estás mal, ¿no? Entonces, maestro Juan Carlos, primero, ¿qué se ocupa para ser médico forense y qué se ocupa para ser médico legista? Si es que considera correcta la pregunta, o cómo podremos estructurar de inicio para poder marcar la diferencia entre un médico forense y un médico legista. Bueno, buenas tardes otra vez. Pues sí, debo de decir que gracias a ti, gracias Lore que estás aquí. Estas preguntas son básicas, son digamos de inicio, son siempre introductorias a las materias de las ciencias forenses. El médico legista y el médico forense en realidad no tienen ninguna diferencia en el sentido práctico. Realizan los mismos procedimientos, pueden realizarlos. La diferencia básicamente estriba en que una es una palabra anglosajona o tiene un origen anglosajón. El forense, aunque tiene una raíz latina, que es la del forum. Entonces que se relacionaba más con que los médicos que estudiaban o querían estudiar esa materia, por decirlo de un modo, se les iba como orientando hacia la exposición de los casos. Y los médicos legistas, como tienen dijéramos, sus orígenes franceses, entonces la escuela francesa, que fue la primera, le puso medicina legal a la materia, ¿sí? Que no era una materia como tal, sino que propiamente, inicialmente pensábanse que fuera como un complemento a la medicina, ¿sí? Eso es, por un lado, las funciones son idénticas,
deben de tener un conocimiento, deben de abarcar exactamente lo mismo. Aquí en México se estudia medicina legal en la Universidad Autónoma de México. Actualmente la carrera dura 3 años, se hace a nivel de especialidad, y para ser médico legista debe de hacerse por las especialidades médicas. Esto hay un, dijéramos, se hace una convocatoria a nivel nacional, y esto se hace un examen, que es el examen ¿cómo se llama? Especialidades médicas. Allí están los de pediatría, ahí están los ginecólogos, los médicos internistas, todas las especialidades, y dentro de esas especialidades se considera la medicina legal, que se estudia en UNAM. 3 años la carrera, y después de eso ya se titula uno como médico legista. Por el otro lado está la materia, la carrera como forense, que la da el Instituto Politécnico Nacional, y lo hace más a título de como una digamos como un diplomado, algo así, que dura 2 años, que tiene también la validez ante la SEP, que es quien nos valida finalmente nuestros conocimientos. Para la especialidad pues es un poquito más complicado, porque pues ahí sí se tiene que hacer a nivel nacional. El otro es que te inscribas en la carrera y que tenga lugar para ti. Ya, entonces quiero entender, bueno, para resumirlo un poquito, el médico forense y el médico legista pueden hacer las mismas funciones, es decir, en sentido estricto, en el forense, en el INCIFO, hay médicos forenses. Así es. Y en las alcaldías hay médicos legistas, en teoría. En teoría. Pero puede un médico forense que egresó del Politécnico trabajar como médico legista en las alcaldías, y a su vez un médico legista que egresó de UNAM puede trabajar como médico forense en el forense. Así es. Bueno, aquí estoy yo, que soy médico legista y que ejerzo las funciones de médico forense, porque pues tiene uno el currículum, la formación, exactamente, sí, de los dos tipos. Debo de decir que pues como médico legista o médico forense, tu función es apoyar a las instituciones en sus funciones legales. O sea, aquí son muchas las funciones, son muchos los ámbitos en los que puede uno cooperar con las autoridades, y eso es precisamente la función, o sea, ser un aliado o cooperar en todas las funciones legales, que además enlaza medicina con el derecho. Sí, bueno, pero el hecho de que un médico forense pueda trabajar como médico legista y viceversa, no quiere decir que se van a hacer las mismas labores en el forense que en las alcaldías como médico legista, ¿no? Porque, por ejemplo, en el forense bueno, dentro de las funciones amplias que hay la labor principal, digamos, o la más conocida, es las necropsias, ¿no? O sea, el médico forense participa en las necropsias, pero también participa en otras actividades, ¿no? El médico forense. Así es. Dentro de la institución, obviamente, no nada más es la necropsia es una parte, pero se hacen muchas otras funciones que son todas de ámbitos que tienen algo que ver con lo forense. Lo forense, hay actividades como hacer reclasificación de lesiones, cómo hacer pericias de otras naturalezas, cómo hacer solicitar estudios. O sea, en realidad es un instituto, y como instituto pues abarca varias ramas, y de estas pues se puede hablar de la entomología forense, la misma fotografía es fotografía forense, ahí se realiza lo de los dactiloscopía, ADN. Sí, entonces sí, hay muchas otras funciones, pero obviamente, como dices bien, sí, la más importante pues sigue siendo la necropsia. Y entonces el médico y la labor del médico legista, por ejemplo, en la alcaldía, ¿cuáles son las labores del médico legista en las alcaldías, maestro? En la alcaldía propiamente se realiza lo que es la clasificación de lesiones. Esta clasificación de lesiones suele ser provisional, o sea que después puede variar, o sea, no es tajante, ¿no? Tu función es hacer la clasificación básicamente, pero también se realizan actas médicas, también se tiene que ir a los hospitales, o sea, sí quizás sea un poquito más limitado, ahí no hay necropsias evidentemente, pero sí es una función que es básica, porque pues es el inicio ahí de muchas cuestiones médico-legales incluso. Sí, porque comentábamos con Astrid y con Mitch la vez pasada que vinieron, sí, acerca de la labor que hace el médico legista inicialmente en Ciudad de México, y después la labor que hace el médico forense, porque hay que hacer hincapié que
en Ciudad de México se trabaja diferente a cualquier otro estado, por ejemplo, en el sentido de un lugar de investigación cuando hubo una persona que fallece. O sea, por ejemplo, fallece una persona en un lugar de la Ciudad de México, llegan los peritos de criminalística, hacen la fijación, el embalaje, se llevan el cuerpo a la alcaldía, y en la alcaldía el médico legista elabora un acta médica. ¿Es correcto? Es correcto. Bueno, en ninguno de los casos, ni como médico forense ni como médico legista, se va al lugar del hecho. Y esa es una gran diferencia, por lo menos lo que respecta a otros estados u otros lugares incluso. Y vamos, aquí se nos pasa un poquito a hablar de la función que realizan los médicos legistas, por ejemplo, en la PGR o en las otras instituciones, las otras procuradurías. Y aquí en el Estado de México, por ejemplo, ahí el perito médico forense o legista va al lugar del hecho y muchas veces ahí participa dentro de todas las funciones, ¿sí? Ahí inicia en realidad su labor de levantamiento del cadáver, ¿sí? De ayuda a los indicios y tiene alguna función ahí. Entonces es una función que comienza ahí y que termina cuando uno entrega el dictamen de necropsia, por lo menos en el Estado de México. Sí, que es un poquito diferente. Sí. Pero ¿usted considera realmente sería necesario que el médico forense acuda al lugar de investigación? Bueno, siempre se ha hecho mucha especulación en si es prudente o no prudente. Yo como especialista y como médico forense sí estoy pues a favor de que los médicos forenses fuéramos al lugar. Claro que es una labor un poquito más compleja, creo que sí y tendría que haber una implementación realmente muy distinta a como se maneja actualmente. Actualmente la labor, pues se nos van muchos detalles de cómo podría estar, cómo sería de la investigación realmente si el médico forense fuera el lugar del hecho. Captaríamos más cosas. Sí, bueno, pero también hay que tomar en cuenta el recurso humano, porque tendríamos que hablar de un aumento de médicos forenses en las guardias. Por ejemplo, en promedio, en guardias nocturnas, ¿cuántos cadáveres hacen en Naucalpan, en Tulti? En promedio, más o menos. 3. 3 por guardia nocturna. Sí, ajá. Hay veces en las que hay más, porque en el Estado de México a veces no están, por ejemplo, han estado en remodelación y los mandan hacia claro, o sea, Tulti. ahí así pasa que de una municipio los mandan a otro. Sí, los mandan a otro. Ajá. Dejemos en promedio que haya 5 por guardia nocturna. Sí, entre 3 y 5. Y en el forense tenemos en promedio 8 y 12, le parece. Hasta más. 8 y 12 lo dejamos en promedio. Pero lo mismo pasaría en el Estado de México. O sea, en el Estado de México, la verdad es que no solamente, ahorita ya han quitado funciones a los médicos. Pero es que yo siento, por ejemplo, que sería complicado, ¿no? Porque muchas veces ya ni siquiera quieren que los peritos lleguen a ese punto. O sea, ya muchas veces está hasta protocolizado que los policías primer respondiente, pues ellos hagan el levantamiento y prioricen y rápido, ¿no? Llévate el cadáver, los indicios que puedas y vámonos. O sea, y entonces esperar todavía hasta que llegue un solo médico que está de guardia y llegue, y de por sí no hay peritos, no hay médicos, no hay nada, sí, entonces sí sería complicado. Es cierto lo que dice Lore, pero yo, por lo menos en los años que llevo de ejercicio, he dado cuenta de que cada vez es más complicada la labor que nosotros realizamos. La van complicando, no porque nosotros como médicos nos vayamos complicando, sino porque las mismas instituciones cada vez solicitan cosas más técnicas. Uh-huh. Y entonces la función que nosotros realizamos se va haciendo más compleja. Debo de aclararte que actualmente no existen suficientes médicos ni forenses ni legistas para llenar los requerimientos en las instituciones. Hay médicos como por ejemplo yo, que laboramos en 2 lugares al mismo tiempo. Esto obviamente pues pareciera que es algo bueno para mí, pero definitivamente que si uno piensa en que debo de estar yo utilizando un tiempo que pudiera estar utilizando otro médico, pero en realidad no existen, o sea, no existen esos médicos, uh-huh. No se han formado. Sé de buena fuente, por ahí alguien a lo mejor me chismeó y a lo mejor no es cierto, luego estoy hablando mal, pero dicen que parece ser que la especialidad de medicina legal en la UNAM está suspendida por el momento. Entonces puede ser, no lo he revisado yo, puede ser una información que esté errada, pero sin embargo también a nivel de otras instituciones, hablamos del Politécnico, hablamos del UNAM, sí, que son las formadoras.
hace años la Universidad de Puebla formaba médicos legistas y hubo un tiempo en que no me acuerdo si una universidad del suroeste también formaba médicos legistas, pero en la currícula dejó de existir, o sea, desapareció. Entonces, si en la UNAM o en el Poli, por alguna razón, como en este caso de las pandemias, se suspende la formación de médicos forenses y legistas, pues entonces menos se va a cubrir los requerimientos en otros estados. Sí, Sí, e incluso malamente, digo, no es crítica a los compañeros, al contrario, yo admiro mucho el trabajo que hacen otros médicos, pero hay compañeros que han tenido que aprender sobre la marcha y son médicos generales que se han venido formando, no como médicos ni forenses ni legistas, sino con una habilitación, sí, no es... y no sería prudente, ¿por qué? Porque estamos hablando de mérito en las capacidades técnicas de los compañeros. Hablo con todo respeto para mis compañeros, los cuales además aprecio mucho, los cuales además cumplen una función, muchos de ellos vienen bien capacitados a pesar de que sea una capacitación escueta, no apropiada, ¿sí? Porque en una especialidad se realizan una infinidad de otros procedimientos para que uno tenga las capacidades técnicas que requiere. O más bien, ¿no cree que será una mala información? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, se gradúan como médicos y según yo tengo entendido, tienen que hacer la especialidad en medicina forense, ¿no? Así es. Yo, por ejemplo, tengo, me parece que 3 compañeros en la maestría que son médicos generales y están estudiando una maestría en investigación criminal en las ciencias forenses. A lo mejor yo siento que los médicos están esparcidos pues mal, ¿no? Porque no saben a qué es lo que realmente o a qué especialidad realmente se tienen que ir para dedicarse a la medicina forense como tal. No creo que sea eso. Bueno, yo ahí sí pienso que más bien es una labor personal, o sea, es una labor personal. Yo hablaré en mi caso particular de que cuando yo quise entrar a la medicina legal, obviamente que igual que casi todo mundo, dudé un poco porque dije, bueno, estos son médicos legistas, yo quiero estudiar medicina forense. Y de repente cuando ya hace uno la investigación, que es personal, debe entonces decir, no, pues es lo mismo, o sea, tendrá un nombre distinto, pero hacen exactamente las mismas funciones. Y a mí me llamó mucho la atención que en aquel entonces, propiamente la especialidad tenía nada más 10 lugares. Siendo que, por ejemplo, en pediatría hay veces en que van 200, 300 lugares para hacer una especialidad. Y en medicina legal decíamos, somos 10, que finalmente el grupo quedó cortado creo que a 7. Entonces, para que una generación sea de 7 médicos legistas, pues es bajísima la cantidad, pero sin embargo, de buena fuente sé que había 70 lugares para hacer la especialidad, pero que nada más 10 se podían quedar, siendo que en otras especialidades como en ginecología, como en medicina interna, existen a veces 300, 500, 600 lugares y obviamente, claro, también vienen muchos muchachos que hacen el examen para la especialidad y que se quedan un tercio a lo mejor de estos. Y sí, pero sí, definitivamente la medicina legal le hace falta mucha propaganda en el aspecto de que la gente sepa exactamente lo que se está realizando en esto. Y que si los que tengan la intención de ingresar a una u otra institución, lo hagan con conocimientos suficientes y no se decepcionen después de que no sea lo que ellos creen. Sí, claro. Sí, es correcto. Yo pienso que para poder reformar o para poder laborar como se debería, el primer problema sería el recurso humano. Porque probablemente haya muchos egresados, o pocos, no lo sé, o no hay tantos como debería, en medicina forense y como médicos legistas, pero las vacantes son muy pocas, ¿no? Y la distribución del personal humano a veces es incorrecta, ¿no? O injusta. A veces pones más personal en áreas en las que no hay tanta demanda, pero bueno, a lo mejor es algo que no podemos cambiar como personal operativo y a lo mejor no veremos el cambio, pero sí considero que, bueno, más bien sí creo que tiene mucha razón. Testigos somos de que de repente cuando llega el certificado médico, porque aquí me dicen exactamente una exacta médica, de una persona que fallece elaborada por un médico legista, el médico legista no es médico legista, es una persona habilitada como médico legista, ¿no? Entonces, la otra es que para que un médico forense, un médico legista pueda ir a asistir al lugar de intervención, nada más en el INCIFO tendríamos que tener en promedio 8 médicos forenses.
para poder cubrir lo que cubrimos actualmente en cuanto a la labor, a carga de trabajo, tomando en cuenta que en promedio tenemos 8 casos por guardia nocturna, a veces hay más. Pero entonces considero que tendríamos que tener un promedio de 8 a 10 médicos forenses por guardia nocturna. Si tomamos en cuenta que somos tantos turnos, necesitamos mínimo de inicio unas cuantas docenas más de médicos forenses que a lo mejor burocráticamente el sistema no podría pagar, o podría pagar, pero diría que es demasiado derroche. Entonces, por eso la pregunta de que si consideraba correcto o ideal que el médico forense asistiera al lugar de investigación. Y tiene razón, porque de repente lo que te dice el primer respondiente con lo que te dice el certificado médico con lo que tú ves, no coteja, sí, y no al final cuadra. siempre hay controversia entre lo que dice el dictamen de necropsia del médico forense con lo que dijo el médico legista, con lo que dijo el crimen. Entonces sí, ahí yo creo que para poder homologar el protocolo, la versión, pues tendría que ser una cadena única liderada por una persona que es, aparte del Ministerio Público, el médico forense, el médico legista, ¿no? Sí, bueno, es que técnicamente ahí a lo mejor el equipo, en realidad, debe de ser un equipo bien formado, bien estructurado, bien liderado. Nosotros inicialmente siempre decíamos que el líder debería de haber sido los ministerios públicos. Sabemos que los segundos que deberían de estar al mando pues son los criminalistas, porque además son gente con mucha capacidad, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, son gente con mucha capacidad y bien preparados, y hay lugares donde el criminalista es el que debería llevar la cabeza de la investigación. Después, obviamente, pues sí hay un equipo, debe darse el equipo entre todas las cuestiones técnicas y todo lo que se pueda recabar. Desgraciadamente, si nosotros hablamos de las capacidades técnicas que pueden llegar a requerirse para un lugar de los hechos, se queda corto esto, porque a veces ni se recaban todos los indicios, ni se tiene la capacidad técnica para hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que dice Rolando es cierto, o sea, se debe de tratar de buscar más personal, y si así fuera de que uno tuviera que ir al lugar del hecho, obviamente pues estamos cortísimos de personal, no nos llenaríamos o no nos daríamos abasto, o a lo mejor terminaríamos saturándonos tanto que se haría mal el trabajo. ¿Por qué? Porque si no hay la capacidad técnica, no hay el tiempo, no hay todo lo que se necesita, pues obviamente el que vas a desgastar es el personal nada más. Sí, pero además hay que tomar también en cuenta los tiempos del trámite administrativo, por así llamarlo, porque nos pasa muy seguido que el fallecimiento o el evento pasa a mediodía y el cadáver nos llega hasta la medianoche, o sea, ya pasaron 12 horas. Y entonces ahí tu médico de la guardia vespertina tendría que quedarse hasta la guardia nocturna para terminar todo el procedimiento. Entonces ahí no habría como una homologación también en horarios. Aquí nos dice Xochitl del Carmen, los médicos forenses sí van al lugar de los hechos. No, Xochitl, aquí en Ciudad de México el médico forense no asiste al lugar de investigación. En Ciudad de México va el criminalista, y los crimis llevan el cuerpo, el cadáver a la alcaldía. En la alcaldía el médico legista elabora su informe médico o acta médica, certificado médico, y de ahí llegan al forense. Entonces aquí en Ciudad de México el médico forense no asiste al lugar de investigación, y en el Estado de México tampoco, o creo que en casos muy esporádicos, hasta donde tengo información. Sí, no, tampoco, también va el criminalista. Va el crimi, sí. Y en el Estado de México va el funerario también, hay que hacer bien, ¿no? Porque el funerario es parte de los servicios de criminalística. Que en los años en los que yo estuve, que ya muchos años, hace 10 años, 12 años que estuve yo en Naucalpan precisamente, sí, el médico, era obligatorio del médico legista o forense, sí, acudir al lugar del hecho, sí era de cajón. Como dice Rolando, entre el funerario, el fotógrafo y el conductor del chofer de la ambulancia, sí, éramos del equipo. Y eso pues obviamente contando con el apoyo de los ministerios públicos y de la policía en aquel entonces judicial, sí, pero pues era el equipo completo. Ahora actualmente obviamente pues ya tiene rato que no estoy ya. Si ya no van, pues se pierden mucho, porque la verdad es que ir al lugar del hecho es importante para obtener más información. Sí, claro. Sí, bueno, y también a los famosos 16, ¿no? Bueno, esos son otros, ¿no? Pero bueno, si se tiene que hablar sobre el personal que además iba así como riguroso,
pues evidentemente que hay gente que a lo mejor no tenga tanto trascendencia de que esté o no esté, pero ayudan. Sí, yo pienso que todo aporta. Y además hay que reconocer abiertamente, ¿no? Somos parte del problema tal vez, y no es una crítica a las autoridades, más bien hay que reconocer que tenemos un problema de falta de personal en Ciudad de México y más aún en el Estado de México. O sea, en el Estado de México, si en el forense de Ciudad de México no hay, pues en el Estado de México están, yo creo que peor, ¿no? Preguntaba yo por ahí con Miguel Sámano, que nos manda por ahí saludos, le manda saludos a Miguel Sámano, cuántos cadáveres tienen por guardia y cuántas personas intervienen y si siguen igual que hace 10 años. Considero que si algo ha mejorado un poco, pero en Ciudad de México, no así en el Estado. Creo que la falta de personal sigue siendo igual y los funerarios siguen asistiendo, afortunadamente, porque si no estaríamos perdidos con el personal. Sí, bueno, eso que decías, o que dices más bien, es que cuando yo pasé en ese momento hace tantos años, la verdad es que a lo mejor técnicamente era poco lo que se podía hacer, pero sin embargo se hacía con muchas ganas. O sea, lo que se ponía era empeño, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces no se contaba ni con el material adecuado, ni siquiera para hacer embalajes. Y sigue siendo lo mismo en el Estado de México. Que me perdonen los compañeros del Estado de México, los admiro mucho porque les mandan a la guerra sin fusil, ¿sí? Y sigue siendo los mismos procedimientos. Sin embargo, sí, la responsabilidad es mucha, porque tanto aquí en la Ciudad de México como en el Estado de México, la responsabilidad siempre va a ser para el que firma. Y el que firma puede ser, en todo caso, el médico legista, que es el que pone en entredicho sus funciones y sus capacidades. Sí, es cierto, tiene toda la razón. Al final el que firma es quien se lleva la frega, ¿no? Entre broma y broma, ahí en la guardia, en nocturna, en el forense, acertadamente dice el doctor Juan Carlos y el doctor Escamilla, es que a ustedes se les hace bien fácil porque ustedes no van a comparecencias, ustedes no firman, y sí es cierto. Afortunadamente los técnicos en necropsia, los funerarios, los crimis, no vamos a las comparecencias, ¿no? Ahorita el doctor vino de una comparecencia un poquito incómodo porque dice, pues que me preguntan cosas de hace no sé cuántos años y de un caso que yo ya no me acuerdo, y a ver, échate un round de ubicar el caso, ¿no? O sea, te mandan a debatir sin argumentos, o sea, sin un libreto previo. No, a ver, pero sorpresa, Rolando, porque ya vas a anotarte dentro de los nuevos formatos del INCIFO. Bueno, a mí no me han pasado por ahí la circular, yo todavía no firmo, entonces yo todavía me salgo, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Sí. Al menos en el forense medio existimos los técnicos en necropsia, estamos reconocidos. En el Estado de México no están reconocidos, ¿o sí? No tengo el conocimiento, la verdad, pero me parece que sí hacen, bueno, sí están ahí todo el tiempo realizando el trabajo. Entonces, pero sí hay, no sé si por ahí Miguel, ojalá que nos puedas auxiliar, o usted, no Miguel, porque igual y las cosas han cambiado, para ver si hay técnicos oficialmente llamados técnicos en necropsia en el Estado de México. Pero bueno, entonces, para resumir un poquito el tema, primeramente, para ser médico forense o ser médico legista se tiene que estudiar el tronco común de medicina. O sea, ¿aventarte cuántos años de medicina, doctor? Es que depende de la escuela. En el caso del Politécnico, hasta donde yo me quedé, eran entre 4 o 5 años. Para estudiar medicina. Para estudiar medicina. Ok. Luego, en la universidad, son entre 5 y 6 años. Dejémoslo en promedio 5 años, me parece. 5 años, me parece 5 bien. años para ser médico, Uh-huh. ¿no? Nada más. Y de ahí tomas una especialidad, puede ser oncólogo, Lo que tú ginecólogo quieras. o médico forense. Uh-huh. Y para eso hay un programa que se llama LENAR, ¿no? Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, ¿no? Las residencias médicas. Y ahí tú vas a hacer, o el médico decide si va a hacer examen para onco, para pediatría, para Uh-huh. médico legista, para médico forense. Uh-huh. Hace examen para el Politécnico porque quiere ser médico forense, o para la UNAM porque quiere ser médico legista. Sí es. Son pocos lugares, obviamente, quiero entenderlo. Así es. Porque además hay pocos lugares para ejercerlo, porque aquí únicamente se puede ejercer la medicina forense o médico legista en las alcaldías o en los forenses, ¿no? Sí, más aparte de las procuradurías, la Procu de de la Ciudad de México, sí, y está PGR, bueno, que ya no es ahora PGR. Fiscalía General. Sí, entonces, sí, son pocos los lugares. A nivel particular todavía es más poco, porque sí se puede realizar medicina legal a nivel particular, muy bien pagada, por cierto. Sí, yo también he visto por ahí, no sé si nos está viendo, pero si no nos está viendo, le voy a pasar este video al doctor Salvador Miguel, que es médico legista y médico forense,
Y le va muy bien, anda viajando por toda la República, y se fue a San Luis Potosí a hacer peritajes privados, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, y eso ya es otro tema, como dice Rolando. Sí, bueno, hacer la especialidad, pero después dedicarse a lo particular. Además de que sí es un bien pagado, vale la pena, sí, pero también es una cuestión técnicamente difícil, ¿no? Sí, Sí, bueno, aunque también yo creo que para ser perito privado en medicina forense tienes que ser, creo yo, ¿no? Sáquenme de la duda. Tuviste que haber sido primero médico forense en un forense. Primero tienes que conocer el sistema para después desde fuera destrozar el sistema, ¿no? O sea, primero tienes que hacer parte de la banda. Muchos, evidentemente, muchos compañeros que han estado inmiscuidos en otras instituciones, vamos, desde el Estado de México hasta la Ciudad de México, de verdad, verdaderos maestros, sí, sí se han dedicado a lo particular y evidentemente les va bien, porque pues, sí debo decir que es algo que mucha gente solicita como trabajo, vamos. Sí, aquí nos mandan mensajito Yadira Eloísa desde Michoacán. Amiga Yadira, saludos. Nos pone, en Michoacán apenas nos acaban de reconocer como técnicos en necropsias. Bueno, afortunadamente ya están reconocidos, vamos avanzando. Sí. Daniela Rosales nos dice, no existe la figura del técnico en el Estado de México. Los médicos legistas hacen o deben hacer las necropsias. Quedan muy pocos técnicos reconocidos, tanto en Toluca, Caca, como en Tlane. Y qué mal, porque en lugar de que haya más, hay menos, ¿no? Entonces, Xochitl nos dice que lamentablemente son criminalistas de concursos de 3 meses habilitados como tal. Sí, puede ser como los técnicos. Y nos manda saludos Lidia Muñoz, amigas de Lidia, saludos. Saludos. Mitch Vega, saludos, esperemos que nos acompañes. Saludos, Mitch. Estuvo Mitch, haz la siguiente sesión. Dice Miguel que no existe. Miguel dice, exacto, no existe la figura. Su servidor estaba como técnico en necropsias, pero tengo la carrera de psicología. Entré con conocimiento empírico, como todos los técnicos de necropsias, ¿no? Sí, ¿no? El forense está fundado de técnicos que son empíricos y de ahí todos somos empíricos. Sí, todos. No, pero sí existe la carrera como tal, técnico en necropsias. Sé de algunos lugares donde se supone que se estudian. No sé si tienen reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública, pero efectivamente, Samano, muchos que entraron, por lo menos en nuestras generaciones, que recordamos, se dedican a cualquier otra cosa. Pero ahí aprendieron sobre la marcha, ¿sí? Y también, como comenta por aquí una de las amigas, los médicos legistas en el Estado de México, muchos sí tienen que hacer la necropsia ellos mismos, y obviamente pues esto no es malo, ¿no? Porque el médico legista debería de hacer la necropsia y a lo mejor no depender tanto del técnico, pero esto nos quita tiempo, y obviamente dejamos de hacer muchas funciones por estar haciendo una necropsia. Y en otros lugares, en otros países, a lo mejor donde no es tanta la carga de hacer necropsias, a lo mejor el médico forense se dedica más a necropsia que a otras funciones. Y además, salud, te la asisté, Lore. Sí. Además, yo pienso que el hecho de que el médico forense o legista haga todo el procedimiento resta calidad al trabajo, ¿no? Porque actualmente tuvimos una capacitación por parte de ICITAP y ANAP en el forense y se mencionó, yo siempre hago hincapié en que dijeron que no es viable que un médico forense haga más de 2 necropsias por guardia nocturna, y sonará flojera, pero es que sí es cierto. Es porque que sí es muy cansado. Cuando tú haces un trabajo, una labor de unas horas y después haces esa misma labor otra vez en ese mismo día y luego otra vez, a la tercera vez ya no lo haces al igual que el principio, no. Y tu trabajo carece de calidad. Entonces, si quieres calidad, yo pienso que tienes que darle a tu empleado, al servidor público, pues un lapso considerable para que haga su labor y le puedas exigir que su labor sea de calidad, ¿no? Porque si te ponen a hacer 8 necropsias en una guardia nocturna, ¿qué calidad podemos? Digo, la verdad, siendo sinceros, ¿no? Es humanamente imposible. Sí, como una mano en una plancha y la otra mano en la otra plancha. Sí, y con el pie escribiendo, ¿no? Sí. Nos ha pasado. Sí. No sé si podamos por ahí, con el apoyo de la producción, pasar las publicaciones o los promos de los eventos que tenemos ahí en los próximos días. Creo que no tenemos ahí un poco distraídos a la de la producción. ¿Será que nos pueden apoyar con...? Tenemos unos eventos que se van a llevar a cabo en este año y el año siguiente. El primero que queremos ahí es compartirles es el Congreso Nacional
en embalsamamiento y necropsia. Se va a llevar a cabo el día 5 de febrero en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI y tenemos 6 ponentes. Ahorita nada más les puedo mencionar 3 porque no me han autorizado a mencionar los otros 3 por cuestiones de difusión y publicidad. Tendremos al doctor José Luis Zapata de Tamaulipas. Tenemos a Carlos Ortega, es un embalsamador de Tulancingo, Hidalgo. Tenemos al doctor Fernando García Valores, que es el subdirector de enseñanza del forense en la Ciudad de México. Y tenemos a Olivia Garrido, que es una técnica embalsamadora de aquí en Ciudad de México, que es parte del grupo Inexfo. Es el día 5 de febrero. Y tenemos otro evento por ahí, que es un evento en línea. Nos va a participar nos va a apoyar con una colaboración nuestra compañera Yareli Valderas con el tema de criminalística de campo. Ella es una compañera que es criminalista de la Fiscalía en Ciudad de México. Ella está en Álvaro Obregón y nos va a compartir un curso en línea este viernes 5 de noviembre a las 6 de la tarde, totalmente gratuito, no tiene ningún costo. Y bueno, si desean constancia, pues ahí está el número de teléfono 5536 736760 para que se puedan inscribir. Ya tenemos poco, de hecho creo que ya no hay cupo, pero bueno, nada pierdo con compartirles, ¿no? El siguiente más vale. Tenemos ahí un evento, igual una sesión en línea que dice el rol de la mujer en la Policía de Investigación, específicamente Policía de Investigación en la Ciudad de México. Lo va a compartir Anayeli Hernández Gómez, que es una compañera nuestra que es parte de la Policía de Investigación en la Ciudad de México y ha estado adscrita en varias áreas. Entonces, platicaba yo con otros compañeros que han venido aquí a acompañarnos que las mujeres últimamente ya se han estado empoderando cada vez más, ¿no? Sí. Participan ya más en las actividades, o sea, ya encuentras a una mujer laborando en cualquier área, independientemente de que parezca. En el forense, por ejemplo, ya tenemos también bastantes compañeras técnicas en necropsias y médicas, bueno, médicas forenses, ¿no? Sí. Entonces, el rol de la policía, de la mujer en la Policía de Investigación, creo que es un tema importante y nos van a estar compartiendo por ahí algunas experiencias en su andar laboral. ¿Son todas? ¿Falta otra? Son todas. Entonces, bueno, ya hicimos este espacio. Saludos, tenemos saludos de Miguel Sámano, igual amigos, saludos. Daira, saludos, a ver cuándo vas a la embalsamadora, es tu casa. Jaciel Ramírez, un saludo. Para el doctor Juan Carlos Víctor Uriel Ramírez, excelente tema, bien aplicado. Ok, ahora maestro, ¿se requieren certificaciones para un médico forense? O sea, es decir, yo estudié medicina forense hace 10 años, o hace 15 años, no sé, y ejerzo la medicina forense. Ocupo estar certificándome a cada rato porque, por ejemplo, yo lo veo con los temas de algunos químicos laboratoristas o histotecnólogos, que su diploma tiene que estar actualizado o su currículum tiene que estar actualizado cada cierto tiempo. Como médicos forenses también tienen que tener documentos de actualización. Sí, así es, evidentemente que sí. Como en todas las especialidades de medicina, sí, las pues certificaciones es muy importante, más aparte tener actualizaciones constantemente, sí, eso es básico. En todas las especialidades de la medicina siempre se requerirá. Y hacer la certificación, yo creo que es algo importante que desafortunadamente a lo mejor por cuestiones de economía a veces deja uno pendiente, pero sí es importantísimo. Ok, pero ¿y la certificación cómo se hace? ¿Qué es un examen? ¿Es una práctica? Bueno, sí, efectivamente es un examen. Hay un consejo técnico que es el que realiza la certificación. Igual que en otras especialidades, los consejos técnicos son los que hacen las certificaciones respectivas de sus materias. Y quiero entender que el consejo técnico está formado por médicos forenses o un grupo. Ese consejo técnico se renueva, evidentemente, y son médicos de reconocida trayectoria quienes están en ese consejo técnico. Bien. ¿Y son anuales? ¿Pueden ser anuales cada 2 años? ¿No importa o es...? No, hay un término más o menos en el que se tiene que hacer las certificaciones. No es anual porque sería desgastante, pero sí, el dato así exacto no lo tengo. Me acuerdo que era por ahí como los 5 años, algo así, que tienen que hacer su recertificación. Pero bueno, eso pues, lo vemos si quieren, lo explicamos después para que no quede duda. Nos manda saludos Itlali Díaz, saludos. He de reconocer y decir que es
creo que la segunda técnica de necropsias que tenemos en el INCIFO, ¿no? Después de, ¿recuerda cómo se llamaba esta amiga? Carmen, la que estaba antes, una de una chinita, sí. Susana. Primero estuvo una compañera que se llama Susana como técnica en necropsias. Bueno, que realmente la contrataron como maquillista. Inició como maquillista, si no mal recuerdo, y ya después terminó haciendo funciones de, ¿cómo se llama? Técnico. Y actualmente, pues ahí, conociendo a Citlali, que apenas hace unas 3-4 guardias por ahí, nos hizo favor de acompañarnos, y a la cual le mandamos un saludo también. Sí, hubo un tiempo, quiero contarles esta anécdota, porque hubo un tiempo en el que a alguien de un nivel jerárquico alto se le ocurrió la idea de decir que los cadáveres, cuando los necropsiábamos, teníamos que entregarlos maquillados. Ah, sí. Y entonces había contrataron maquillistas, dentro de ellas estaba Susana, que después ocuparon a los maquillistas como todólogos, porque limpiaban, trapeaban, suturaban todo, ¿no? Y bueno, ahora se reformó un poco la visión, ya no hay maquillistas en el INCIFO, pero sí hay técnicos en necropsias, y dentro de esos técnicos en necropsias está bueno, es que a nivel de anecdotario, sí, creo que hemos tenido varias cosas, ¿no? Desde cuando nos pedían que los tapáramos, y la idea era que durante la necropsia se taparan para que no se expusieran los cuerpos. O bueno, es una cuestión de anécdota. Sí. O sea, también una persona de nivel jerárquico muy alto pidió que al hacer la necropsia se taparan el área genital de los cadáveres. No entiendo para qué, pues decía que para que no se viera el cuerpo de forma morbosa, pues es que las personas que están ahí en teoría no somos morbosos y si nos dedicamos a eso, pero se le ocurrió esa idea a ese amigo, que no queremos decir quién es porque no, bueno, debemos tener broncas, pero se le ocurrió la idea de pedirnos que tapáramos los genitales, la área genital cuando hacíamos la necropsia. Obviamente esa idea pues ya fue, no fue algo que nos dio fruto. Y bueno, Citlali, saludos, esperemos que nos acompañen otra vez en nuestra guardia nocturna. Bueno, mejor no, porque ese día que nos acompañó tuvimos mucho trabajo, creo que fue ella la salada, doctor. Sí, se me hace que sí. No, en realidad, siempre vemos un poquito menos, pero por culpa de ella nos salió mal todo. y Lore, en el forense, por ejemplo, allá en Tlane, o el Tulti, bueno, Tulti. En el que tú has participado, ¿cuántas planchas hay? Solamente una. Funcionales, una. Pero, ¿y si no funcionales? Me parece que de otras 2. ¿Por qué no son funcionales? Porque no están conectadas. No, es que no hay base como para poner la plancha como tal. Ajá. No hay, entonces nada más hay una. Y como solamente me parece hay un médico, pues solamente hay ¿por una guardia? Ajá. 1 o 2. Bueno, a ver, yo me acuerdo de alguna vez estando en Naucalpan y tuvimos un camionazo y se murieron como 20. Entonces, o sea, eso ya no aplica en donde nada más hay una plancha. ¿Qué hacen con todos los demás? Pues los al distribuyen suelo. por todo el estado de México. No, yo creo que ahí se quedan, pero pues se van haciendo como apilando. Ajá, apilando. ¿No? Pues sí, vulgarmente en el suelo. Nos ha pasado en el municipio cuando tenemos sobresaturación, ¿no? Pero sí es cierto. Algo curioso y a lo mejor incorrecto, no sé, en el Estado de México, es que cuando un lugar no se da abasto, por ejemplo, si el evento fue en Naucalpan y en Naucalpan no se da abasto, los mandan a Ecatepec, ¿no? O a Tlane o a Tulti, donde haya espacio. Donde haya espacio y donde haya disponibilidad. A lo mejor ese día en algún otro municipio no hubo y pues lo mandan para allá, pero así es como más tedioso el procedimiento. ¿Y cámaras de refrigeración? ¿Cuartos fríos? ¿Cómo lo llaman ahí Pues son refrigeradores grandes. ¿Y como cuántos? Nunca lo he abierto. No. La verdad cuando vamos nunca. No, sí, un día voy a contar una anécdota. Estábamos apenas, no tiene mucho, con Miguel, con el doc Miguel, y estábamos ya apurados porque ya era muy de madrugada, ¿no? Ya eran como las 4 o 5 de la mañana. Ya estábamos cansados, ya nos queríamos ir. Entonces, había pues cuerpos en el suelo. Y en eso se nos va la luz. O sea, 5 de la mañana, ya todos cansados y se va la luz. Yo sí, casi estuve a 2 de llorar. O sea, yo ya, alguien agárreme por favor, porque sí me dio mucho miedo. No, ni para dónde correr, porque si corría, atrás estaban los cuerpos. O sea, y me dio mucho miedo correr, porque dije, ¿qué tal que me caigo encima de uno? Y dije, no, mejor aquí no me muevo y ya sí. Pues en el forense tenemos 4 cámaras de refrigeración. Así es. Aproximadamente a cada cámara le debe caer como unos
70, 90 cadáveres. Sí, y fíjate que alguna vez sí chequé cuántos deberían de entrar en cada cámara, porque hay un manual que dice cuántos tienes y para cuánto es la... Sí, bueno, la cuánto le cabe y cuánto realmente les hemos metido. Porque no, una cosa es cuánto le has metido, porque así hay... No, en Naucalpan me acuerdo que hay un refrigerador y es de 4 o 5 niveles. Sí, y ahí obviamente se meten... O sea, cuatro gavetas, digamos. 4 gavetas. Y cada gaveta en promedio 2, ¿no? Puedes meter hasta 2. Si tienes, si no es mucho el volumen, porque hay cuerpos que realmente son voluminosos, pero fácilmente puedes meterlos. Además, teníamos ahí en aquel entonces un elevador muy bonito, muy técnico el asunto, porque podías levantarlo hasta el último. Sí, o sea, técnicamente en aquel entonces estábamos en la gloria. En la gloria, sí, sí. Y acababan de remodelar el Centro de Justicia y remodelaron también el anfiteatro, y entonces estaba más funcional. No sé ahorita cómo esté, porque pues ya son 10 años de eso, así que básicamente debe de estar, entre comillas, funcionando todavía. Es el mismo que estaba como solo una puertita y Así se veía es. la puertita. Ajá. Y hacia adentro estaba. Ajá. Ah, pues sí, igual. Entonces quiere decir que lo dejamos bien. Además había un striker ahí, hay otra puertita hacia un lado. Sí, que parece que es un baño, no es un baño. Sí, parece puerta de baño. Sí, Sí. y ahí hay un aparato que es el striker. No sé si todavía sigue funcionando. Quién sabe, son súper caros. Para que no sepa el tema del striker, es una sierra que se ocupa para hacer el cráneo, ¿no? Sí, que funcionaría bien, porque afortunados son ustedes. Sí, con nosotros con serrote, con cegueta. Una cegueta, ¿no? Que ni dientes tiene. Fíjate cómo cada gente trabaja diferente. Miguel se acomoda más con cegueta. Nosotros es cerrote, porque la dureza del cerrote te da un poco más fuerza, ¿no? Pero qué afortunados eran en Naucalpan, tenían striker. Sí, no sé si todavía sigue por ahí, a menos que ya haya desaparecido por algún motivo. Bueno, también tienen tiempo de vida, ¿no? La sierra no dura tanto. No, porque además sí se tiene que dar mantenimiento, y obviamente el mantenimiento es lo que le va a dar en la torre a todo. Aquí en la ciudad, como en la Ciudad de México, en muchos lugares, no hay mantenimiento para muchísimas cosas. Sí. Dice aquí Daniela Rosales, dependiendo del anfiteatro, por ejemplo, Cuautitlán tiene espacio en el refrigerador para 5 cadáveres. Sin embargo, a veces hay mucha población y se tienen que apilar en el concentrado de Toluca y Barrientos. Hay mucho más espacio en los refrigeradores. Sí, pues obviamente hay municipios, o Toluca, por ejemplo, que es centro, o capital, digamos, sí se entiende que hay más infraestructura, ¿no? Pero sí hay municipios muy abandonados como Cuautitlán Izcalli, ¿no? Creo yo. Maestro, ¿hace cuánto entonces? Cuéntanos un poquito de su historia personal. ¿Hace cuánto? No tan personal. No se asusten, ¿no? No sé que ya tú lo pediste. No, ¿cuántas parejas sexuales? Eso no es historia clínica, doctor. No es historia clínica, ¿no? ¿Hace pueden borrar eso, No, porque no lo quiere comprometer, maestro. ¿Qué pasa aquí? No, ni con va a salir una de sus ex y va a decir, ¿cómo? Imagínense aquí en la cena en línea. Tienes un hijo tuyo aquí, Juan Carlos. Imagínate, doctor, no reconocido, ¿no? No reconocido, no, todo lo reconozco. Bueno, no los mantengo por lo lo reconozco. Doctor, ¿hace cuánto que es usted médico forense? Bueno, yo soy de la generación 2002. O sea, es milenario, Sí, digamos. ya vamos a hacer 20 años. Sí, pareciera que no, pero sí ya son 20 años, 2020, sí, 20 años. Y cuando usted ingresó a hacer su examen, ingresó como médico legista y también estuvo en las alcaldías o participó en el forense. Bueno, en aquel entonces es que ha habido muchas modificaciones en la especialidad de medicina legal. En aquel entonces rotábamos hasta en laboratorios de PGR. Entonces tenían una gran cobertura los servicios. Estábamos en alcaldías, ahí apoyábamos a los médicos legistas de las alcaldías, hacíamos las mismas funciones, y ahí obviamente al rotar por esos distintos servicios aprendía uno bastante de los antiguos profesores. Luego la parte de los cadáveres, de las necropsias, las realizábamos en el Estado de México. Ahí teníamos o sea, estudiando en la UNAM, el médico legista, y ahí iban al Estado Así de México. es, había una muy buena cooperación de parte de las autoridades del Estado de México, un reconocimiento particular ahí a nuestra profesora, la doctora Hortensia de la Rosa, que fuera la persona que nos apoyó bastante para hacer nuestras especialidades y tener la oportunidad de rotar en los distintos servicios y en los distintos horarios. Hacíamos guardias, como lo hacen todos los médicos en los distintos servicios,
guardias de 24x48 prácticamente, guardias ABC, y entonces teníamos que cubrir todo el día en un lugar en particular o desplazarnos a otros. Estuvimos en Tlalnepantla, en Naucalpan, en aquel entonces, no me acuerdo si todavía están por ahí los otros lugares como Nicolás Romero, como Atizapán. A mí me tocó ir alguna vez hasta Huixquilucan, que ni conocía yo, por cierto, es zona bosque. Sí, pues es súper colgadísimo, ¿no? O sea, ahora imagínate si estás estudiando paramédico forense, médico legista, y vives en Ciudad de México y tienes que irte hasta Huixquilucan, no inventes, ¿no? Y ir a Cuautitlán o a Tultitlán, yo la primera vez que llegué les dije, no manches, está súper lejos, o sea, primera la distancia. Pasa la bestia por ahí. Primera la distancia que hay, ¿no? Y segunda, tienes que conocer el transporte, porque de repente pareciera que te llevan aquí en la misma combi que te lleva al mismo lugar y te lleva para otro lado, ¿no? Por ahí Yadira que nos está oyendo confundió Moctezuma con Cuauhtémoc, y entonces le dijeron que agarra una micro que dijera Cuauhtémoc. Se le hizo fácil de agarrar uno que decía Moctezuma porque pues los dos traían a una persona con penacho, ¿no? Y llegó a Moctezuma, lo va a Cuauhtémoc. O sea, sí, además tiene su chiste conocer el transporte público y llegar a donde tengas que ir. Pero además tiene que haber disposición para querer aprender y para querer estudiar, ¿no? Antes pareciera que era más complicado, pero se aprendía medicina forense, un paramédico legista. Pero considero que ahora hay como no tanta disponibilidad de los aspirantes o de los estudiantes a las residencias médicas en medicina forense y en paramédicos legistas, ¿no? Por ejemplo, en la guardia nocturna no van médicos forenses ni médicos legistas a las guardias, o sea, no. No creo que sea muy cansado, o sea, son muchos años y no creo que sientan como su tiempo perdido o mal invertido, porque de por sí ya 6 años de carrera. No, porque en realidad la formación de los médicos es, muchos obviamente queremos hacer especialidad, muchos otros no. Y el que tiene la idea de que va a ir a hacer una especialidad y que va a ser sencillo, está equivocadísimo, porque las especialidades médicas son las más difíciles, y más difícil incluso que, por decírtelo de algún modo, un compañero que va a estudiar para ser cardiólogo tiene que primero hacer la rama común y pasar por medicina interna, hacer unos años en medicina interna y después aventarse a hacer la especialidad en cardiología, ¿sí? Y después, si tú quieres ser cardiólogo pediatra, tienes que aventarte otros años. O sea, el médico va con la idea de que va a estudiar muchos años. Toda la vida. Toda la vida. Entonces, no es que te canses. A lo mejor lo que sí te cansa es lo que ves dentro de la carrera como tal, o sea, el compañerismo, los médicos que no te apoyan, las instituciones que no dan las facilidades. O sea, eso es lo que cansa y al final de cuentas eso es lo que no ayuda mucho. Sí, o sea, el sistema mismo es el que te desmotiva, ¿no? Vas súper motivado y después cuando estás haciendo crimi o criminología, dices, es que jamás voy a poder cambiar el sistema, ¿no? Pero bueno, sí creo que es importante que una persona o que un aspirante a cualquier especialidad tenga disponibilidad y disposición a saber que es complicado y que se va a tener que estudiar, y sobre todo medicina toda la vida, ¿no? Entonces ya estamos a punto de cerrar. Nos manda saludos Vanessa Díaz. Vanessa, saludos, un abrazo. Familia Álvarez dice, yo estudié criminalística en la Ciudad de México en la Doctores por 3 años y viajaba desde Izcalli, o sea, sí es complicado, ¿no? Además, si te gusta vas a ir hasta donde tengas que ir, ¿no? Claro, claro, eso es evidente, ¿no? Además, la UNAM y el Politécnico tienen el monopolio de la medicina forense y la medicina. Actualmente sí, o sea, no. Entonces debería de abrirse la posibilidad de que otras instituciones pudieran formar médicos forenses o legistas, sí, y que tuvieran el aval de la SEP, que es que finalmente pues nos avalan nuestros títulos y nuestras cédulas profesionales. Sí, digo, al final la Constitución no prohíbe al sector privado participar en la formación académica, ¿no? O sea, pero yo pienso que es más por el renombre, ¿no? Al final de cuentas, yo en algún momento llegué a buscar instituciones privadas que impartieran la carrera en medicina, y por ejemplo VM sí la impartía, pero dices, bueno, o sea, no es lo mismo decir, bueno, soy egresada de la UNAM, que decir soy bueno, es que VM, ahí sí hay de grados, ¿no? Por decir, hay instituciones que te prefieren
de instituciones privadas, de universidades privadas, pero hay otras instituciones que te prefieren de instituciones públicas. Sí. Y obviamente con el nombre tan importante que da la UNAM o el Politécnico, pues evidentemente muchos van a preferir egresarse de ahí. Sin embargo, por ejemplo, tienen muy buen nombre instituciones como, no sé, La Salle, Anáhuac, ¿sí? En donde hay muchos egresados de medicina. De ahí, claro, habrá quienes prefieran hacer su especialidad, no sé, ser pediatras o ginecólogos, oftalmólogos u otra cosa, pero definitivamente sí hay materia para poder sacar incluso de las escuelas particulares. Sí, debería haber apertura, ¿no? Tal vez. Pero bueno, estamos por cerrar esta emisión. Agradezco mucho la participación de Lore. Lore, muchas gracias por haber venido, pese a tu no morí en el intento. Exacto, ¿no? La próxima prometo hablar un poco más. Bueno, comentábamos que tiene voz como de narradora de Biblia, ¿no? Así Génesis 2, ¿no? Sí. Agradezco mucho la participación, Lore. Maestro Juan Carlos, muy amable. Qué detalle venir a compartir un poquito de su experiencia y sacarnos un poquito de la duda a la gente que nos sigue. Agradecemos mucho a Radio Yus por el espacio que nos dan y bueno, pues nos esperamos que si no pasa nada, si las condiciones climatológicas si la tos de la mujer no nos contagió ya el virus, sí, no vamos a tener COVID, bueno, si no venimos ya saben a quién culpar. Lore, nos despedimos de ustedes, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos aquí el siguiente miércoles en punto de las 6 de la tarde con su programa Diálogos en el Mictlán. Soy Rolando Bautista y pues un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Nos vemos, bye.